Vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículo 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Léalo nuevamente usted. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Hay otras versiones de la Biblia que lo traduce. De aquí en adelante, que nadie me moleste, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y ahora dígalo usted. De aquí en adelante, nadie me moleste, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso a Él? Gloria al Señor Jesús. Y bueno, quiero compartir la palabra del Señor bajo este título, las marcas del Señor Jesucristo. Sé que será de bendición para su vida, así como lo ha sido para mi vida. Bueno, y quiero empezar hablando acerca de una palabra o un término que quizá, o muy probablemente usted lo ha escuchado a lo largo de su caminar cristiano, y es la palabra circuncisión. Levante su mano, ¿quién ha escuchado el término? La circuncisión. Y bueno, vamos a empezar hablando de esto para poder entrar al mensaje. Resulta, como es bien sabido entre nosotros conocemos la historia de Abraham y Sarai, ¿verdad? Ellos en su edad adulta, Abraham ya tenía 100 años y Sarai, su mujer, tenía 90 años y ellos aún no habían tenido hijos. ¿De qué se trata la circuncisión y por qué les hablo de esto? Vamos a ver más adelante por qué les estoy hablando de esto. La circuncisión era señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Era la señal del pacto que Dios hizo ¿con quién? Con Abraham. ¿Y de qué se trató este pacto? Como lo dijimos anteriormente, ellos no tenían hijos y resulta que un día Dios le apareció a Abraham y le habló y le dijo que haría pacto con él. ¿Y de qué se trataba ese pacto? Ese pacto se trataba de que él sería padre de muchedumbres, de mucha gente. Desde ahí creo que Abraham empezó a meditar y él diría en su corazón, pero ¿cómo será esto si aún no tengo hijos? No serán más sus nombres Abraham, sino Abraham. Y si no será más el nombre de Sara, su esposa, Sarai, sino Sara. Esto era parte del pacto. Daré a ti toda la tierra en que tú moras, referente a la tierra de Canaán. Y en señal de este pacto, el pacto consistía sencillamente en que Dios le daría descendencia a Abraham y sería padre de mucha gente. Pero ¿en qué consistía? ¿En qué señal habría de este pacto? La señal que le dio Dios a Abraham, una señal física, es la circuncisión. ¿En qué consistía la circuncisión? En cortar el prepucio del miembro masculino del aparato reproductor del hombre, cortar el prepucio a todo varón que naciera en la casa de Abraham. ¿Estamos claros hasta ahí? Eso, en sencillas palabras, era la circuncisión. En resumen, era una señal física entre Dios y Abraham y su pueblo. Consistía en cortar el prepucio, la piel que cubre la punta del órgano reproductor masculino, como símbolo de pertenencia y obediencia a Dios. Algo que hay que resaltar es que era obligatorio para todos los varones que nacieran después de él. Él lo hizo así con Ismael, lo hizo con Isaac, y así todas las generaciones lo hicieron en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Debía realizarse a los 8 días de nacido el bebé. Así que cuando nacía un bebito, a los 8 días debían circuncidarlo. Esto simbolizaba que pertenecían al pueblo escogido por Dios. Y aquí viene otra clave importante: el que no se circuncidaba era considerado fuera del pacto.
Si alguien no circuncidaba a su hijo, era considerado fuera de este pacto. Esto era en el Nuevo Testamento, usted lo puede corroborar en Génesis 17:11 en adelante. Bueno, y más allá de ser un acto físico, también significaba algo espiritual, que era la separación para Dios. Significaba también pureza, significaba santidad, significaba identidad como pueblo de Dios y significaba también obediencia, porque ahí también el Señor estaba probando la obediencia. Esta circuncisión más adelante fue ratificada también en la ley de Moisés. Cuando Moisés escribió la ley, la ratificó también el acto de la circuncisión en la ley. Entonces esto se cumplió siempre en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa? Que a medida que pasaba el tiempo, los profetas empezaron a abonar palabra y empezaron a ir más bien a favor de una circuncisión de corazón más que una circuncisión física. Porque la circuncisión en el Antiguo Testamento solamente era una señal física, pero muchas veces el corazón, como lo dice su palabra, estaba muy lejos de Dios. Era solamente una señal. Y como lo dice en Jeremías 4:4 y Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué querían decir los profetas con esto? Que ellos deberían quitar esa dureza espiritual, esa dureza en la cual vivían, y debían vivir más que bajo una señal, en obediencia a Dios, en obediencia a su Dios. Y bueno, ¿por qué hablamos acerca de esto, de la circuncisión? Cuando Jesús se encarnó, Él murió por nosotros, Él fue al Calvario y esta grandiosa historia ya la conocemos, ¿verdad? Él murió y empezamos a vivir bajo un nuevo pacto, que era el pacto de la gracia. ¿Qué pasó bajo este nuevo pacto de la gracia? Que la ley ceremonial fue abolida. ¿Y qué incluía la ley ceremonial? Incluían los ritos, las tradiciones y incluía también la circuncisión. Jesús abolió el acto de la circuncisión en la cruz. Ya no tenían que hacerlo porque estábamos bajo un nuevo pacto, bajo el pacto de la gracia. Ahora vamos nuevamente a Gálatas 6:12, en donde leímos anteriormente. ¿Qué pasa con este pasaje, con este versículo? Este versículo, Gálatas 6:12 al 17, es una confrontación que Pablo les está haciendo a los judíos cristianos. En ese tiempo habían judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero ¿qué pasaba con ellos? Ellos querían que los gentiles se circuncidaran, aún sabiendo que Jesús abolió toda esta ley en la cruz del Calvario. Pero ellos insistían en la circuncisión y todo gentil que se convertía a Cristo, ellos querían imponer la circuncisión. Imagínese el enojo de Pablo. Imagínese a tal punto que él dice que nadie a mí me moleste, porque yo llevo las marcas de Jesucristo en mi cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Pablo advierte a los gálatas que todos aquellos que querían imponer esta señal física era porque querían gloriarse solamente en su carne. Ellos querían gloriarse en ellos mismos y afirmaba que esto solo lo hacían para no padecer persecución por la cruz del Calvario. Imagínense a tal punto que llegaron los judaizantes. Y añade, porque ni aun ellos mismos que se circuncidan guardan la ley y pretenden que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Ellos mismos no la guardaban. Ellos mismos no cumplían al pie de la letra lo que decía la ley. Pero eso sí, querían que otros lo hagan. Querían imponerle esas reglas a otros y ellos no lo hacían. Pero entonces los judíos cristianos, los judaizantes querían aparentar esa espiritualidad, pero por medio de una marca física. Y buscaban evitar la persecución
por causa de la cruz. ¿Qué significa que ellos querían evitar la persecución por causa de la cruz? Para los judíos, decir que la salvación era solamente por fe era ofensivo. Si usted le decía a un judío que la salvación solamente es por fe, ellos se ofendían en gran manera, porque ellos querían seguir cumpliendo la ley. Ellos no aceptaban que Jesús ya había abolido todos esos pactos, todas esas ceremonias, todos esos ritos. Decir que la ley no podía salvar también era una ofensa para ellos. Si se les decía, la ley no puede salvar, ellos empezaban a debatir, empezaban a pelear y se enojaban. Ellos, ¿qué era lo que querían ellos? Añadir la circuncisión y la ley como requisitos para ser salvos. Está bien, ellos aceptaron la cruz del Calvario, aceptaron a Jesucristo, pero también querían imponer esta ley de Moisés que el Señor ya la había abolido con su muerte. ¿Y por qué lo querían hacer? Porque querían hacer el mensaje más aceptable. No querían padecer por la cruz, porque ¿sabe qué pasaba a los que predicaban que el evangelio y la salvación solamente era por gracia? A ellos los perseguían, a ellos los apedreaban, a ellos los mataban. ¿Y qué pasaba con estas personas? Para evitar esos conflictos, para cuidarme, entonces no lo voy a predicar. De esta manera actuaban ellos y querían imponer las leyes del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo les recalca, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo quería decir que él no se gloriaba en rituales, él no se gloriaba en logros personales ni en señales físicas, sino en la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y qué significa esa muerte? Significa perdón, significa gracia, significa vida nueva, muerte al pecado y separación del mundo. En eso se gloriaba el apóstol Pablo, no en una señal física como era la circuncisión. Y añade, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Por eso la palabra de Dios dice, el que ha conocido a Cristo o el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor Jesús. Cristo lo hizo todo nuevo cuando murió en la cruz. Gloria a Dios. Y vuelve al versículo clave y finaliza, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ellos querían gloriarse por una marca física, el decir yo estoy circuncidado. Y Pablo también estaba circuncidado porque él era judío, él era fariseo, él era perseguidor de la iglesia, él era hacedor de la ley. Pero cuando Cristo lo encontró, entendió que las cosas en Cristo eran nuevas y estábamos viviendo en un nuevo pacto. La palabra marcas. Llevo las marcas de Cristo Jesús en mi cuerpo. Como es bien sabido, el Nuevo Testamento es escrito en griego. La palabra griega para marcas, para aquella palabra que plasma ahí en la Biblia, es estigmas. Estigmas, esa es la palabra griega. Él quiso decir que nadie me cause molestias porque en mi cuerpo llevo los estigmas del Señor Jesucristo. En la antigüedad se usaba esta palabra estigmas para marcar literalmente a los soldados y a los siervos. A los soldados los marcaban con hierro candente, así como marcan al ganado. Y también a los siervos, para identificarlos, para saber si alguien miraba una marca, un estigma en alguna persona, todo mundo deducía a quién pertenecía, porque ellos pertenecían a un amo en específico. Los soldados también eran marcados. Pablo utiliza esta metáfora para declarar que él fue marcado, no solo en su cuerpo, sino en su vida, en su corazón, en su testimonio, en sus vivencias, en su alma, en todo fue marcado por su único amo, el Señor Jesucristo. La gloria sea para él. Gloria al Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere Pablo con esto?
Él no quería decir que él tenía las mismas marcas con hierro candente. Él utiliza esta metáfora para referirse a las cicatrices, escuche bien, que le habían dejado todos los azotes por causa de Cristo. Las cicatrices que le dejaron las lapidaciones, los naufragios, las prisiones, todo el desprecio, la violencia, los padecimientos, todo por amor a Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Y bueno, Pablo les quiere decir a ellos, en otras palabras, si hablamos de marcas, si hablamos de evidencias, yo tengo las verdaderas. Yo tengo las verdaderas cicatrices por seguir a Jesús. Y en eso me glorío. No en una evidencia física, sino en cuando una persona realmente es marcado por algo, su vida cambia para siempre. Y nosotros vemos que la vida de Pablo fue marcada cuando él se encontró cara a cara con Jesús en el camino a Damasco. Desde ahí fue marcado. Yo no sé cuántos en esta hora recuerden un suceso que les marcó su vida, para bien o para mal, porque a muchos hemos tenido sucesos que nos han cambiado y han marcado nuestra vida para mal. Hay muchas personas que han sido marcados desde niños para mal y eso ha repercutido ahora en su presente, pero muchos también fuimos marcados para bien. Yo sé que su vida fue marcada desde que se encontró con Cristo. Yo sé que su vida fue marcada desde que conoció al amor de su vida, que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. A estas marcas se refería el apóstol Pablo. Y bueno, vamos a 2 Corintios 11, 23 al 27. Vamos a remitirnos a este pasaje. Y bueno, para hacer un resumen, una pequeña paráfrasis de este pasaje. En este pasaje, a diferencia del de los Gálatas, en los Gálatas Pablo está confrontando a los judaizantes. Y aquí en Corintios, él está confrontando a los falsos apóstoles. Si usted se pone a leer todo este pasaje, no lo vamos a leer por el tiempo, pero si usted lo lee todo, usted se da cuenta que él está confrontando a los falsos apóstoles. Y en este pasaje el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio, porque habían ciertas personas ahí que se jactaban solo por sus logros, que se jactaban por lo que eran, por los santos que eran, por lo perfectos que eran. Pero Pablo también presenta como evidencia sus padecimientos. ¿Sí? Sus padecimientos. Y la palabra del Señor, quiero resumirlo, nos cuenta todo lo que todo lo que sufrió el apóstol Pablo por amor a Jesucristo y por amor a la cruz del Calvario. Dice, más en trabajos, en azotes, en cárceles, en peligros de muerte. Solamente estoy resumiendo. Pablo afirma, cuando él dice en trabajos, él está afirmando que él había trabajado incluso más que aquellos que se estaban gloriando. Porque hay gente que es así. Hay gente que solamente por un título, por un logro, se gloría y se llena de orgullo y de vanagloria. Pero él realmente había trabajado para Cristo. Había padecido por Cristo. Bueno, él había sufrido castigos y había estado muchas veces al borde de la muerte por causa de Cristo. Más abajo continuamos, dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Esto se refiere a que en 5 ocasiones a él le dieron 39 latigazos. Los judíos daban 40 azotes como máximo, pero aplicaban siempre 39 como para no equivocarse. Porque si ellos se equivocaban, ellos tenían problemas. Solo podían darle 40 azotes. Pero él dice, en 5 ocasiones me dieron 39 latigazos. Y no era cualquier látigo. Yo pienso que por eso Pablo se atrevió a decirles, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Cuántos de ustedes se han cortado, se han quemado, se han caído? ¿Y es verdad que quedan cicatrices? Quedan las marcas. Yo tengo aquí una marca, aquí en mi brazo, desde los 7 años, creo. Y cuando yo la veo, yo recuerdo un suceso de mi vida. Y es que en una ocasión intenté destapar una alcancía con un cuchillo. Y el cuchillo se me enterró en todo mi brazo.
Y cuando veo esa marca siempre recuerdo ese suceso. Y es una marca mínima. Ahora, Pablo, imagínese 5 veces haber recibido 39 azotes, no con cualquier látigo. Yo pienso que su piel probablemente quedó abierta, probablemente quedó expuesta y esas marcas eran difíciles de borrar. Azotado. 5 veces sufrió este castigo. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Muchos de nosotros nos quejamos muchas veces porque está lloviendo quizá, porque está haciendo frío. Y él 3 veces padeció naufragio. Dice, una noche y un día sufrí naufragio en alta mar. Imagínese ese escenario. Él solo, con frío, con hambre, en alta mar. Pero por causa de Cristo. No por cualquier causa, por predicar el evangelio, por ganar a los gentiles, por predicar la palabra de Dios como es. Gloria al Señor Jesús. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de mi nación, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Imagínense eso. Aparte de sufrir, porque él sufrió en todos los aspectos. Dice, y en Damasco fui descolgado de un muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hasta fue descolgado en un canasto. Imagínense esas cosas. Yo me imagino esos escenarios de Pablo, pero él sufriendo y soportando todo esto por amor al Señor. Todo esto por amor a nuestro Jesús. En resumidas cuentas, Pablo tuvo padecimientos físicos, sufrió violencia, pasó peligros, tuvo necesidades básicas, como pasó hambre, tuvo sed, muchas noches tuvo frío, carencia de vestuario también, desvelos, ayunos. Y lo que más me resulta especialmente interesante es la carga ministerial que él tenía. Porque muchos pueden sufrir, sí, quizá físicamente, pero nosotros sabemos que lo emocional es lo que golpea más. La carga espiritual es lo que muchas veces golpea de una manera, de un nivel muy alto. Llevaba diariamente la preocupación por todas las iglesias. Y él lo afirma. Él dice, si alguien enferma, yo también enfermo. Si alguien hace tropezar, eso a mí me indigna. Él decía que si él miraba que uno de sus hermanos, lo voy a parafrasear, caía en pecado o había tropezado en el camino, él lo padecía como si fuese él mismo. Era tanto el amor por la iglesia que los padecimientos de la iglesia eran también sus padecimientos. Y él vivió esa carga emocional. Y bueno, y después de leer el pasaje de 2 Corintios 11, volqué mi mirada hacia el capítulo 12 y me encuentro con que también padecía un aguijón en su carne. Lo que faltaba, sí. Padeció de todo. Es que yo no veo un área en la que él no haya padecido. Padeció en todo. Y también estaba enfermo. Pero aún en eso también se gloriaba. Porque dice que el aguijón de su carne le fue dado para que la abundancia de revelaciones no lo exaltase. Por eso le fue dado el aguijón. En otras palabras, para que no te orgullezcas, para que no te creas más, para que no te creas mejor que los otros, sino para que mantengas tus pies en la tierra. Eso le dijo el Señor a Pablo. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús.
todo lo que acabamos de leer, yo no puedo imaginarme esto. Una cosa es contarlo y leerlo, pero yo sé que lo que él sufrió fue tremendo, fue extraordinario. Y esto evidencia una vida totalmente marcada por el Señor. A eso se refiere Pablo. Mi vida sí está marcada. ¿Cuántos piensan que la vida de él sí era una vida marcada por Cristo? En efecto, sí, era una vida. Qué vida tan marcada la del apóstol Pablo. Y es por eso que él se enojó mucho cuando pretendían que él también se exaltase por algo tan minúsculo como es una evidencia física. Yo pertenezco a Cristo y mi cuerpo y mi testimonio y mi vida lo demuestran. Pienso que Pablo se sentía tan seguro de su identidad con Cristo porque su testimonio hablaba por él. Pablo también enfatizó que la señal o marca de la circuncisión a ellos no les había costado nada. Era solamente una marca exterior. ¿Qué puede costar hacerse una circuncisión? Es algo tan sencillo. De hecho, hoy se la hace, hablando desde el marco médico. Esta cirugía siempre se la hace en bebés, pero solamente es por aspectos meramente médicos, por prevenir infecciones, por higiene, pero es una cirugía bastante sencilla. Y a ellos eso no les costaba nada. Pero sí que cuesta seguir a Cristo, como lo dice su palabra. Eso sí cuesta. Llevar una vida de testimonio, eso sí cuesta. Seguir la palabra como está escrita, como está prescrita aquí, eso sí que de veras tiene un costo muy alto. Y muchos hoy en día están viviendo y están pagando ese costo de estar aquí en este camino. No crea que el que se convierte a Cristo lo va a tener todo fácil. Cada cristiano tiene su propio nivel de sufrimiento. Cada persona tiene su propio escenario de sufrimiento. Quizá no puede ser un escenario de vida o muerte, pero el sufrimiento viene en muchas facetas. Para unos sufren de una manera y otros de otra, y todas son válidas. Pero lo más importante y lo más lindo es cuando sufrimos por causa de Cristo, cuando sufrimos por ser llamados hijos de Dios. Bueno, vamos a ver que continuemos y avancemos. La vida del cristiano auténtico. Escuche esto, la vida de un auténtico cristiano no solamente es apariencias, no solamente es lo que nosotros vemos. Y quiero llegar al corazón del mensaje con esto, porque si leímos y si ahondamos acerca de la circuncisión es porque ellos solamente querían una señal física y punto. Y con eso soy salvo. Pero no, nuestra vida no se trata de aparentar. Nuestra vida no se trata de evidencias físicas. Nuestra vida no se trata de lo que vemos. Nosotros nos vemos, nos conocemos y muchas veces decimos solamente por apariencia, esta persona es cristiana. Este es un hijo de Dios, solamente por apariencias. Pero nadie sabe el corazón. Solo Dios conoce nuestro corazón. Solo Dios conoce nuestro proceder, nuestro pensamiento. Y lo más importante, solo Dios conoce cuánto usted y yo hemos padecido por causa de este evangelio. Levante su mano, ¿quién ha padecido por causa de Cristo? En alguna u otra manera hemos padecido por causa de Cristo. Y bueno, no queremos ponernos en el nivel de Pablo. No nos vamos a poner en ese nivel, porque si bien es cierto, en nuestra actualidad, los hermanos ya no padecen como padecía la iglesia primitiva. Los mártires, ellos sí que padecieron. En esta época hay otro tipo de padecimientos, pero hemos padecido por la causa de Cristo. Los judaizantes lo querían todo fácil, solo apariencias y solo cumplimiento de leyes. Mire que hoy en día se ha querido permear la iglesia, o se ha querido meter en la iglesia algunos conceptos como estos.
catalogar a una persona de santo solamente por lo que aparenta, solamente por una evidencia netamente física. Y esto pensaban los judaizantes, lo del exterior, eso es lo que importa, pero no es así. Nosotros sabemos que nosotros vivimos un evangelio que se nota físicamente, pero aún más interiormente. Nosotros somos cartas leídas delante de todo el entorno que nos rodea. Y de aquí surge una frase que es los mandamientos, una expresión que es los mandamientos de hombres. Hay una gran diferencia y hay una línea muy delgada entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de hombres. Los judaizantes querían imponer la circuncisión como una evidencia física, como un mandamiento de Dios y como un requisito para salvación. Y muchas personas también quieren imponer mandamientos de hombres hoy en día como requisito para salvación. Y yo les voy a leer, yo anoté aquí algunas frases y expresiones que yo las he escuchado. Y las anoté porque yo las he escuchado, no me las contaron, yo las he escuchado y me las han comentado, lo he escuchado en testimonios, en expresiones de hermanos. Y déjeme decirle que yo digo, ¿hasta dónde puede llegar el hombre, el ser humano que no dimensiona la palabra de Dios, que no la entiende, que quiere imponer su propio concepto, su propia óptica acerca de la palabra? De hecho, dicen cosas que no están en la Biblia. ¿Y sabe qué es lo más descarado? Que quieren imponer esas cosas a la gente, a las personas. ¿Cuántos han escuchado frase como el gel es la manteca del diablo? La hemos escuchado. ¿Eso dónde está en la Biblia? En ningún lado. ¿Cuántos han escuchado que la tela jean es la tela del diablo? También. Miren, mis hermanos, esto parece chistoso, pero lo hemos escuchado de hecho en testimonios. Hubo una ocasión que alguien se paró en un evento a decir que la generación de hoy y los jóvenes de hoy están como están por usar tela jean. Es una tontería. Miren, mis hermanos, a ese tipo de comentarios y de conceptos es a los que me refiero. Son cosas que son netamente de hombres. No podemos calificar y medir la santidad de nuestros hermanos porque se ponen o no un jean, un pantalón jean, una falda de jean. Eso no está en la Biblia. He escuchado que los tenis son las zapatillas del diablo. Eso no está en la palabra de Dios. Eso no tiene sustento bíblico. Y hay que alguien les vaya a contradecir. Ellos se enojan porque para ellos es una verdad y es para salvación. Los hermanos que tenían su televisor en su casa los catalogaban como personas que no practicaban la santidad. No eran verdaderos cristianos porque tenían el cajón del diablo en su casa. ¿Cuántos escucharon este comentario? El televisor es el cajón del diablo. Y ahora tienen el celular y ahí sí están calladitos y no dicen nada, pero el celular es aún más peligroso que el televisor. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos han escuchado que es más santo quien ora solamente de rodillas? Hay de estos que oran de pie, que oran sentados, que oran en la cama. La oración solo es de rodillas, dicen ellos. Tienen el fariseísmo impregnado en su corazón. Legalismo, fariseísmo de alto nivel. Y con base a estos conceptos que no son bíblicos, ellos juzgan a los demás. Y dicen quién se salva y quién no se salva por esto. ¿Cuántos han escuchado que dice las personas que dicen que hay que guardar el sábado? Si no, no somos santos, si no, no somos hijos de Dios. Hay que guardar el sábado. Lo hemos escuchado muchos de nosotros, pero nosotros sabemos que Jesús abolió todo eso en la cruz, porque nuestro reposo es solamente Él. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. ¿Cuántos han escuchado esta frase o este comentario? Que la hermana que tenga su falda por debajo de la rodilla no es cristiana y no es santa. Solamente es cristiana la hermana que tenga su falda arrastrando. Bíblico, en ningún lado. La palabra del Señor nos dice que debemos vestir con pudor y modestia. El largo de la falda, mis hermanos, eso ya depende de gustos y de modestia. Si usted tiene el principio de la modestia y el pudor, usted sabe cómo puede utilizar su vestido. Pero los que dicen es que la hermana que arrastra la falda, esa es la hermana santa, esa es la hermana que vive en santidad. Y lo he escuchado, mis amados hermanos. Hay una vez que escuché un concepto de alguien que decía que el que llegaba tarde a orar, ese no era santo. Es real, mis hermanos. Alguien se atrevió a decir, mi hermano, es que se dijo a las 6 de la tarde y usted llegó 6:20. Eso es santidad. Eso no es santidad. Mis hermanos, nosotros siempre promovemos que los hermanos lleguen a orar temprano por sentido de responsabilidad y honra al servicio. Pero si un hermano por X razón llega tarde, ¿quiere decir que no es santo? ¿Quiere decir que ya se va para el infierno, que es una persona que está viviendo en pecado? No es así. Y hay muchas cosas, hay muchas personas que tienen esta clase de conceptos. Y para finalizar este tipo de conceptos, hubo una vez en una confraternidad, esto me pasó a mí, yo usé una diadema, un cintillo, lo conocemos acá, de pepitas, de perlitas. Y llegó una hermana y me citó la Biblia en Isaías 3, en Isaías 3 donde habla sobre el juicio a las hijas de Sión. Y me citó la palabra en donde dice que las hermanas no deben vestirse o adornarse con perlas. Y me sentó y me dijo, lea la palabra. Léala, que eso es para usted. ¿Usted cree que está haciendo bien? A mí me dejó atemorizada y yo dije, ¿pero en qué? ¿En qué estoy haciendo mal? Mire esas perlas que usted tiene en su cintillo. Eso no es de una mujer de Dios. Dios mío, yo digo, ¿hasta dónde han llegado los hermanos que tienen ese espíritu de fariseísmo y de legalismo? Amada iglesia, un cristiano no se mide por esas cosas, por esas evidencias físicas. Un cristiano no se mide por ello. Nosotros predicamos la santidad externa, sí, y lo dejamos en claro. Nosotros predicamos que la mujer debe vestir con pudor y modestia, pero ya hay cosas que rozan lo insensato, cosas que no están en la palabra de Dios y que son solamente conceptos humanos. Y muchas personas quieren medir la santidad de sus hermanos bajo esas métricas absurdas, solamente por estas cosas. No en vano el Señor dijo en Mateo 7:6, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos ¿de qué? De hombres. Esto era lo que hacían ellos, enseñar cosas absurdas. Todo lo que he nombrado es absurdo. Son cosas absurdas que pasan y que esas personas necesitan ser libres en el nombre del Señor Jesucristo. Dejando el lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Escuche esto, los lavamientos de jarros, de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ellos solamente se enfocaban en que si se lavó las manos, que si lavó los jarros, que si se circuncidó, que si guardó el sábado, que acusaron al Señor Jesucristo que por qué sanó en el día de reposo, que por qué hizo un milagro en el día de reposo. Tenían esas ideas absurdas de legalismo y de fariseísmo. Que esto no pase en la iglesia del Señor Jesús. Que no pase entre nuestros hermanos, porque nosotros vivimos bajo un nuevo pacto, bajo la gracia del Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Hay otro extremo, y es que se suele categorizar o juzgar la santidad de los hermanos por sus evidencias físicas,
pero positivas. Lo que acabamos de nombrar son evidencias físicas negativas y absurdas, pero las positivas. Es santo quien se para a predicar, quien coge un micrófono. Ese es el Hijo de Dios, ese es el santo, ese es el que se va a ir al cielo. Es hijo de Dios el que tiene un liderazgo, el que lo miran ahí en los afiches, el que da consejerías, el que hace programas, el que sale a evangelizar, el que toca el piano, el que está en la alabanza, el que está en el sonido, el que está en el protemplo, el que está sirviendo. No, amados, eso tampoco es evidencia de una santidad. Es parte, porque estamos llamados a servir a Dios, estamos llamados a servir a Cristo, pero nadie puede decir a ciencia cierta que alguien es verdadero hijo de Dios solamente porque se para a ejercer un servicio. Dios conoce el corazón, Dios conoce si su vida ha sido marcada como la de Pablo. Dios conoce cuánto usted ha padecido por el evangelio. Dios conoce su secreto, Dios conoce su oración privada, Dios conoce sus pensamientos más íntimos. A Él no le podemos engañar. A Dios no le podemos engañar. A nuestros hermanos podremos engañarlos, pero a nuestro Dios no. Es más consagrado quien salta, quien remolinea, quien grita, quien ora más fuerte. No, no es eso, mis amados. Quien llora, quien se quebranta. No nos dejemos llevar por las cosas que vemos. En una ocasión yo entré a una iglesia X, hace muchos años, y había una persona orando en el altar, y estaba orando normal. Y cuando ella sintió que abrimos la puerta y entramos, esa persona se tiró, lo voy a decir en términos castizos, de cara hacia el suelo. Y empezó a gritar, empezó a llorar, empezó a alzar sus manos, solamente para evidenciar una santidad que no existía. Pura actuación, pura pantomima. Y hay personas de esas. Solamente quieren aparentar una falsa humildad, una falsa santidad. Que el Señor Jesucristo nos guarde de esto. Así que no porque usted lo mire quebrantado y llorando en el altar, es porque es verdaderamente hijo de Dios. No quiero decir que no lo sea, pero no vamos a decir este es hijo de Dios por eso. Dice su palabra, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos, por el testimonio, por cómo sea su vida. Gloria al Señor. No es mejor cristiano quien haya ganado más almas. Muchos se glorían en esto. Una persona dijo, es que las almas son mías, yo las traje. Y algunos saben a quién me refiero, no de esta iglesia. Y lo profirió así de su boca. Las almas son mías, yo las traje a esta iglesia. No, las almas son de Cristo. Él las trae, no las personas. No debemos tomarnos el crédito que le pertenece al Señor Jesús. La gloria del apóstol Pablo no estaba en cuántas iglesias él había fundado, ni en el número de personas que se habían convertido por su predicación, ni en los viajes que había realizado, sino siempre en su disposición por sufrir por el evangelio y por la cruz. Siempre se gloriaba en su padecimiento, en sufrir realmente por la cruz de Jesucristo. Ser cristiano no se trata, mis amados hermanos, solamente de cuánto hemos logrado en Cristo, sino de cuánto hemos padecido también. Si usted se gloría, si usted está feliz por lo que ha logrado, qué bueno, qué bendición, la gloria sea para Dios por todo lo que hemos logrado. Si usted adquirió un liderazgo en el Señor, si usted ganó almas, si usted se ganó a su familia, si se ganó a su esposo, si tiene un nivel ponderante en la congregación, gloria a Dios por ello. Pero no mida solamente el ser marcado por Cristo por esos logros, sino por cuánto usted ha padecido. ¿Cuánto ha padecido usted por Cristo? ¿Cuántos vituperios ha sufrido? ¿Cuántas lágrimas ha derramado por causa de este bendito evangelio? Reflexione en su vida, porque, el tiempo se ha ido. Para terminar, las marcas del cristiano. ¿Qué significa o qué implica en la actualidad ser marcado por Cristo?
Nuestros padecimientos no son los mismos de Pablo. Hoy en día ya no nos azotan, sería un atentado contra los derechos humanos. Y solamente con proferir algo en contra de una persona, mucha gente está presa. De hecho, sí hay países en que sí lo hacen. En Nigeria los cristianos son perseguidos y son azotados, son masacrados, les han quitado la vida por causa de Cristo. En nuestro país, Colombia, gracias a Dios, no es así, pero sí tenemos otro tipo de padecimientos. Las marcas de Cristo, escuche esto, ¿qué significa? Significa cargar con la cruz del Señor. La palabra de Dios dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Él no le dice, tome su camita, su zona de confort y sígame. Le dice, tome su cruz. Y la cruz significa padecer, la cruz significa llorar, la cruz significa estar enfermo, la cruz significa no entender nada de lo que nos está pasando y aún así seguirle. Gloria al Señor. Las marcas o el que tú seas marcado hoy en día, querido hermano, significa que tú te identificas con Cristo. Porque Pablo dijo, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Hacía referencia a los estigmas, a los soldados los marcaban y a los siervos también. ¿Quién más siervo que Pablo? Y qué buen soldado de Jesucristo el apóstol Pablo. Un soldado que peleó la buena carrera de la fe. Un soldado que tenía milicia, militaba en el ejército de Cristo. Y eso somos nosotros. Ese eres tú, amado hermano. Eres soldado de Cristo y has sido marcado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué implica llevar una marca de Cristo en esta actualidad? Gloria al Señor. Implica que tú te identifiques con el Señor Jesús. Que tengas identidad en Él. Cuando Pablo decía que llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo, es porque él se identificaba con Cristo sin vergüenza alguna, sin temor alguno, sin dar un paso atrás. Identidad con Cristo. ¿Te identificas con Cristo? ¿Cuántos se identifican con Cristo? ¿Cuántos saben que han sido marcados por el Señor Jesucristo? Gloria al Señor. Llevar las marcas de Cristo significa estar dispuesto a sufrir por su causa. En cualquier índole, amado hermano, rechazo, burla por tus convicciones. Burlas hemos recibido cantidad. Trabajo, barrio, amigos. Hemos sido ridiculizados muchas veces. Se han burlado de nuestras convicciones. Nos han dicho obsoletos, anticuados, pasados de moda, aguafiestas, de todo. Nos han dicho muchas cosas. Perder oportunidades por mantener tus principios bíblicos. ¿Cuántos han perdido, de hecho, buenas ofertas laborales por mantener un principio bíblico? Porque en aquella oferta laboral te obligaban a hacer cosas que no iban conforme a la palabra de Dios. Pero tú, por mantener tu principio bíblico, lo rechazaste. Y eso es ser una persona que lleva las marcas de Cristo, las marcas de la vergüenza, del rechazo, de la ridiculización. Defender la verdad con amor, aunque seas rechazado. Nosotros nos hemos puesto firmes a defender lo que es verdadero, aunque el mundo se nos venga encima, aunque el mundo nos diga ridículos. Porque si bien cuando ellos hablan en nuestra contra, es libertad de expresión. Pero cuando uno habla en contra del pecado, estamos violando sus derechos. Así de retorcido está el mundo. Pero aún así seguimos en pie predicando la palabra. Aún así padecemos por causa de nuestro Señor Jesús. Permanecer fiel en medio de la oposición. La vida del cristiano es una vida de oposición. A veces, si no se te opone tu hijo, se opone tu esposo, tu esposa. Tu familia, tus primos, tus tíos se oponen en el trabajo, se oponen en el barrio, de hecho aún en la misma iglesia.
Esa es la vida del cristiano, padecer y ser fiel aún en medio de la oposición, cuando toda está en contra, pero yo sigo avanzando. Eso es un cristiano marcado por el Señor. Amar a Cristo más que a nuestra comodidad, amarle a Él, porque muchas personas podrían estar cómodos en otro lado, en otro escenario, en otro terreno, pero deciden seguir al Señor Jesús, aunque eso cause un poco de dolor e incomodidad, pero más prima y permanece el amor hacia nuestro Señor Jesús. Él nos amó, Él ha sido fiel y por eso nosotros debemos serle fiel, debemos seguir su camino. Gloria al Señor Jesús. Ser marcado significa que renuncies a ti mismo, a tu carne, lo que a ti te gusta, lo que a ti te gustaba hacer. Eso es ser marcado por Cristo, cuando yo he decidido renunciar a lo que le agrada a mi carne por vivir una vida marcada por el Espíritu Santo. Morir al orgullo, morir a los deseos que contradicen su palabra, hacer morir las obras de la carne. Si a ti te gustaba el mundo y todos los deleites que hay en el mundo, pues mueres a él por amor a Cristo. Renuncias a ellos por amor a Cristo. No vuelves atrás por amor a Cristo, porque sabemos que Él no se queda con nada y Él nos dará una recompensa. Quien sirve a Jesús, quien ama a Jesús, no es en vano. No es en vano el que tú hayas renunciado a tus propios deseos para seguir al Señor. Él te dará su recompensa a su tiempo. Ser marcado por Cristo es guardar una coherencia entre lo que creemos y en lo que hacemos, en cómo nos conducimos. Guardemos coherencia de lo que haya una coherencia entre lo que hablamos y lo que hacemos. Porque qué fácil, amado, es hablar. Es muy fácil hablar. Es muy fácil decir, absténgase del pecado, no haga esto, no haga lo otro, apártese del mal, pero hacerlo es lo realmente importante. Vivir esta palabra, ser testimonio a los demás, ser cartas leídas. Nuestros actos hablan mucho más y dicen mucho más que nuestras palabras. Podemos decir mucho, pero hacer poco. Pero el Señor Jesús nos llama a hacer y a obrar conforme a su palabra. Ser marcado por Cristo o las marcas de Cristo se ven hoy en día, cómo tú tratas a tu familia, cómo te conduces en tu hogar, cómo le hablas a tu vecino, cuál es tu forma de expresarte, qué palabras salen por tu boca, cómo manejas tú los conflictos. Si antes eras una persona llena de efusividad, de ira, de descontrol, de impulsividad, una persona marcada aún en esas cuestiones evidencia una vida transformada por Cristo, en la manera en cómo responde aún a la ofensa, cómo responde al conflicto, cómo responde a la provocación. Y Pablo sufrió muchas veces en estos aspectos, pero él pudo mantenerse. Y si Dios le dio esa fortaleza a él, créame que también se la dará a usted. Somos marcados por el Señor, llevamos las marcas de Cristo en nuestra vida. Desde que Él nos marcó, nuestra vida no volvió a ser igual, ni volverá a ser igual. Póngase en sus pies, amado hermano. Y yo quiero que reflexione en su vida y verifique desde su propia experiencia. Y usted se podrá dar cuenta que cuanto más usted es perseguido por causa del Señor Jesús, más paz y más feliz usted está. Eso es algo que para muchos es ilógico, pero cuando nosotros padecemos por causa de Cristo es cuando de veras sentimos la paz de Él y sabemos que Él está con nosotros. Y esto lo podemos corroborar en Hechos 5:40 y 41. Dice que los discípulos se gozaban de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús. Gócese, amado hermano, cuando hablen mal de usted. Gócese cuando profieran mentiras en contra de usted por causa del Señor. Gócese cuando sufra calumnias, agresiones,
por causa del Señor Jesús, porque esto tendrá su recompensa. Los discípulos se gozaban por haber sido tenidos dignos de padecer por Cristo. Y esto es lo que somos nosotros. A esto es lo que nosotros hemos sido llamados, a llevar las marcas de Jesucristo en nuestra vida, a ser marcados por Jesucristo en nuestra vida. Que todos puedan evidenciar, este es cristiano, este es un verdadero hijo de Dios. Como Jesús lo dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué elogio tan hermoso. Qué bueno que Dios pudiese decir eso de nosotros. He aquí un verdadero hijo de Dios en el cual no hay engaño. Un hijo de Dios que se identifica con Cristo. Un hijo de Dios que ha padecido, que ha sufrido por Cristo. Y un hijo de Dios que realmente ha sido marcado en su vida, en su alma, en su corazón y aún en su cuerpo por Cristo. No sé si muchos en esta noche estén padeciendo alguna enfermedad como la padeció el apóstol Pablo. No sé si muchos estén siendo perseguidos en X o Y manera, en cualquier índole. Quizá muchos de ustedes están viviendo tribulaciones ahora mismo por causa del Señor Jesús. Pero le digo algo, gócese en esas tribulaciones, porque esas son las marcas del Señor Jesucristo y ese será su testimonio del día de mañana. Ese será su testimonio, el cual le ayudará a ganar aún a su familia, a sus hijos, a su esposo. Gloria al Señor Jesús. Yo quiero que cierre sus ojos en esta hora y pueda decirle: Señor Jesús, yo quiero vivir una vida marcada por tu presencia. Yo quiero, Señor, sentirme identificado, Señor, contigo. Yo quiero, Señor Jesucristo, llevar tus marcas en mi vida, en mi corazón, en mi alma, Señor. No queremos, Señor Jesucristo, ser cristianos solamente por evidencias físicas, sino por evidencias que trasciendan aún más allá, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a seguir tus pasos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en este camino. Ayúdanos a poder soportar, Señor Jesús. Ayúdanos a poder, Señor, mantenernos firmes, Señor, y en victoria en medio de las tribulaciones, en medio de las acusaciones, decepciones, traiciones, enfermedades. Señor Jesucristo, en este momento, Señor, queremos darte la gloria y queremos darte las gracias por tu palabra, Señor. Yo le pido, amado Dios, por la iglesia. Yo le pido por su iglesia, Señor. Sé que usted tiene un propósito grande con su iglesia, Señor Jesús. Yo reconozco, Señor Jesucristo, que usted ha sido el que nos ha mantenido firmes y adelante, Señor. Quizás, Señor, nuestras persecuciones no sean las mismas que en el tiempo antiguo. Nuestros padecimientos no son iguales, Señor, pero en cada uno de nuestros padecimientos sabemos, Señor, que usted nos da la victoria. Sabemos que usted nos da la fortaleza, mi amado Dios. Señor Jesús, en este momento declaramos, Señor, que somos marcados, Señor. Somos marcados, Señor Jesús, por su gracia, por su misericordia y por su amor. Y llevamos en nuestras vidas, Señor, esas honrosas marcas, Señor, de padecer por su evangelio, de llevar su cruz, Señor, de seguirle, Señor Jesucristo, de salir de nuestra zona de confort, Señor, y decirle: Señor, aquí estoy. Heme aquí, henos aquí, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor Jesús. En su nombre santo, Señor, lo declaramos. En su nombre santo, Señor Jesucristo, bendito sea su nombre, hoy y por todos los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno.